alabemos, adoremos a Él. Anunciamos de su evangelio, predicamos de Cristo Jesús en Bautista Herrera. Muy bien, estamos de vuelta, damos gracias a Dios. Quiero leerles, compartir con ustedes el primer pasaje de las Escrituras. Y les pido por favor que tengan sus Biblias ahí en el regazo, especialmente a los miembros de la iglesia, a otros creyentes que nos están viendo. Y lógicamente para los amigos, el pasaje de la Escritura va a estar saliendo aquí, en este costado de la pantalla, y van a estar leyendo la palabra del Señor. Dice la Biblia en el Apocalipsis, el capítulo 5, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta mañana, gracias te damos porque podemos estar iniciando este culto. Gracias por las personas que están en sus casas, por las familias, por nuestros amigos, por nuestros parientes, cada persona que tiene la oportunidad de compartir este culto. Señor, queremos que tú nos hables en esta mañana. Queremos que tú uses, Padre, la música, las alabanzas, la letra, que nos hables a través de cada canción, que nos hable a través de las lecturas que vamos a tener de la Biblia, de tu palabra, y que nos hables a través de tu siervo que traerá el mensaje. Señor, te entregamos este tiempo y te entregamos cada vida para que tú con tu Espíritu Santo estés convenciéndoles que la vida sin Jesús es una vida sin sentido, que Cristo Jesús nos da vida abundante, una vida con propósito y una vida eterna. A Él sea la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta mañana vamos a tener un programa variado. Les dije en el anticipo ahí cuando estuvimos con los niños de que estamos celebrando los 54 años de vida de nuestra iglesia. La Iglesia Bautista de Herrera, Jesucristo es el Señor. Tiene un nombre precioso nuestra iglesia. Un nombre que realmente queremos llevarlo siempre en alto. Jesucristo es el Señor. Y en esta ocasión vamos a estar teniendo un programa variado. Queremos que realmente el Señor se agrade primeramente al Señor y ustedes ahí en su casa puedan acompañarnos en este tiempo de adoración. Nos acompañan Pablo y Abigail. Ellos van a estar alternando en la dirección del canto, así que acompañemos este tiempo de alabanza. Que Dios nos bendiga. Alabamos el nombre de nuestro Dios, diciendo: el Dios a quien venimos a adorar. El Dios que hizo los cielos y la tierra,
con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
nuestro Dios y realmente grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Y solo gracias a esa su grandeza es que podemos llegar a un año más de vida como iglesia. Así que alabémosle y cantémosle con este himno que dice: cuán grande es Él. Al oír tu voz
pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí.
Luego del trabajo evangelístico de la Iglesia Bautista de Villamorra en el barrio Herrera, el 12 de junio de 1966, con el liderazgo del pastor Rogelio Duarte, se constituye la iglesia con 32 miembros, de los cuales las hermanas Faustina Ríos y Esther Ayala siguen siendo miembros actualmente de la iglesia. El crecimiento numérico y espiritual de la iglesia es producto del poder de Dios y de su Espíritu Santo, con el desarrollo de varios ministerios. Citaremos algunos. Ministerio de Evangelismo y Misiones. Proclamando el Evangelio de Jesucristo, se ganaron varias almas y se constituyeron varias iglesias. La Iglesia Bautista de Betania en el barrio Santa María, la Iglesia Bautista de Maús en el barrio San Miguel San Lorenzo, la Iglesia Bautista Cristo Redentor en el barrio Isla de Campi, la Iglesia Bautista de Yataití del Norte, la Iglesia Bautista en Coronel Oviedo, Iglesia Bautista en Ñemby, la Iglesia Bautista Jesucristo Pan de Vida en Limpio, Iglesia Bautista Hay Vida en Jesús en la ciudad de Atirán. Su actual anexo es en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Ministerio de Educación Cristiana, discipulando a los hermanos con el estudio de la Palabra de Dios, a través de la Escuela Bíblica Dominical, el Estudio SEAM y otros programas, capacitando hacia los miembros para la obra del Señor. Ministerio Educacional. Nuestra iglesia dio apertura a una escuela como un servicio a la comunidad. Por varios años funcionó solamente el preescolar, pero a pedido de los padres, la iglesia siguió abriendo un grado por año. Hoy ya como colegio cuenta con el nivel inicial, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y nivel medio. Este año el Colegio Privado Bautista de Herrera está cumpliendo 40 años. Estaremos teniendo la primera promoción del bachillerato. El colegio sigue siendo un brazo extendido del evangelismo de la iglesia. Ministerio con adolescentes. Desde hace varios años se viene trabajando con jóvenes de nuestra iglesia, alcanzando a varios adolescentes de la iglesia, de nuestro colegio y del barrio. Consideramos un ministerio vital en la vida de la iglesia. Ministerio juvenil. Este ministerio ha tenido picos muy altos de asistencia en la unión juvenil. Hoy se realizan varias reuniones vía internet, aprovechando que muchos de los jóvenes ya son profesionales y los mismos vienen dando charlas según sus áreas de trabajo. Ministerio con niños. Además del trabajo intenso de la escuela dominical, hemos abierto el año pasado el ministerio OANSA. Hoy este ministerio está acompañando el programa dominical por la página de la iglesia en Facebook y en YouTube. Ministerio pastoral. El Señor ha llamado de entre los miembros a más de 20 pastores y misioneros, convirtiéndose en una cantera de pastores. De esta misma cantera son pastores actuales de nuestra iglesia: Enrique Ortiz, pastor principal, y Elvio Carrera, pastor en nuestro anexo. Ministerio de adoración, compuesto en su mayoría por jóvenes que han puesto sus dones al servicio del Señor, los cuales han dedicado muchas horas en ensayos semanales para ofrecer al Señor lo mejor en adoración. Dios bendijo a la iglesia con un equipamiento, con equipos de sonidos y multimedia, que son utilizados para el efecto. La gloria sea para Él. Ministerio del coro. Por la gracia del Señor, la iglesia sigue manteniendo el ministerio del coro, teniendo entre sus directores siempre a hermanos miembros de la iglesia. Cito algunos: Alfredo Cáceres, Santiago González y actualmente el hermano Diego Argüello, con la colaboración de su amada esposa Abigail. Es un ministerio de mucha bendición. Ministerio de Acción Social. Este ministerio fue creciendo según las necesidades que se presentaron dentro de la iglesia como fuera de ella, y fue cubierto en parte con recursos propios, como por hermanos sensibles y dadores alegres. Este ministerio viene además cubriendo las necesidades de los hermanos de la tercera edad y enfermos. Proyecto edilicio.
Nuestro edificio ha sufrido refacciones importantes que le han dado una nueva imagen a la fachada, el templo, el área educacional, clase de niños y clase cuna. No obstante, nuestra iglesia tiene un gran desafío en lo que respecta a la parte edilicia, con un proyecto iglesia-colegio acorde a las exigencias de este tiempo. Y para este desafío recordemos que Dios dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:8. Damos gracias a Dios porque, como dice la palabra, estamos persuadidos que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. He decidido seguir a Cristo. Ra, ra, ah.
Qué tiempo más precioso Dios nos está permitiendo compartir. Decía muy bien la hermana Lea en la reseña histórica de la iglesia, los distintos ministerios que tiene la iglesia. Gracias a esos ministerios, la iglesia va realizando la tarea que el Señor nos ha dejado. Y aquí hemos visto 2 ministerios más. Qué preciosa coreografía con el mensaje solo Cristo basta. Y en realidad solo Cristo es suficiente. Qué bueno es otro de los ministerios. Y también el ministerio del coro, también lo había mencionado ya la hermana Lea en la reseña histórica, con este precioso himno, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Eso es lo que queremos hacer en todo este tiempo. Gracias a Dios por su iglesia, por esta iglesia bautista de Herrera, Jesucristo el Señor, por estos 54 años de vida que Él nos permite celebrar. Así que vamos a dar inicio al mensaje de la palabra del Señor. El tema que queremos tocar es acerca de la iglesia. Cómo comenzó la iglesia, cómo nació. Pero dentro de este tema, para el título del mensaje, es bueno poder tocar uno de los textos bíblicos que vamos a estar viendo dentro del mensaje. Jesucristo la roca, ¿es precioso para ti o es piedra de tropiezo? Eso vamos a estar viendo en esta mañana. Les pido por favor que abran las Biblias ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 16, los versículos 13 al 18, y ahí vamos a tener nuestro texto base. Vamos a estar teniendo varios otros pasajes, así que les pido que tengan las Biblias ahí cerca si quieren anotar algo, porque es un tema bastante interesante acerca de cómo se formó la iglesia, y vamos a estar hablando sobre eso. Dice así la palabra del Señor en Mateo 16, desde el 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Antes de entrar en el mensaje en sí, nuestros hermanos Pablo y Abigail nos traen una música muy hermosa, con un contenido precioso. Te amo más que a mi vida. Vamos a escucharlos. Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y si hubieran suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría.
eres mi pasión, eres mi pasión. Corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo. Ya encontré lo más querido. Y aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza. Y ahora el cielo es más azul cuando estoy muy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mí misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mí misma vida. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mí misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mí misma vida. No tengo otra razón para Existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Gracias hermano Pablo, gracias hermana Abigail por esta hermosa canción. Decía parte de la música: te amo más que a mi misma vida, te amo con pasión. Que esto realmente sea una realidad de cada uno, que amemos con pasión. Dios merece que vivamos y le sirvamos con pasión y que podamos demostrar que realmente le amamos. Muy bien, ¿cómo comenzó la iglesia? ¿Cómo nació? Y se acostumbra a hablar del día de Pentecostés como el día en que nació la iglesia. Ahí 50 días después de la resurrección del Señor ocurre esta fiesta que ya la celebraban los judíos, y en esa fiesta viene el Espíritu Santo sobre cada uno de los apóstoles y ellos comenzaron a testificar. Pero tanto Pablo, el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro señalan que la iglesia existió, vamos a usar este término, en la mente de Dios antes de Pentecostés. Ahí vamos a ver ya algunos textos bíblicos. En la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 1, el versículo 4, dice así. Pablo dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, utiliza la frase antes de la fundación del mundo. Vamos a ver lo que nos dice Pedro. En 1 de Pedro, el capítulo 1, los versículos 18 al 20, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, es la iglesia de Dios. Él la originó y depende de Él para su existencia. En el pasaje que leímos de Mateo dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Entonces, depende totalmente de nuestro Dios, su existencia, su sostén, porque Dios va a proveer todo lo que hace falta. Así como venimos mencionando, nuestra iglesia bautista de Herrera tiene tanta capacidad, por eso podemos estar teniendo y desarrollando los distintos ministerios y damos gracias a Dios por ella. Entonces, así que la iglesia es nacida de Dios y ha existido eternamente en el pensamiento de Dios. Y ahí tenemos que decir, ahí ya estaba también el Señor Jesús, ya estaba el Espíritu Santo, ya estaba ahí en el pensamiento de la Trinidad, la iglesia que iba a venir a fundar el Señor Jesús en el tiempo establecido por Dios. Ahora podemos decir en segundo lugar, Jesús encarnado fundó la iglesia. Mientras que la iglesia existió eternamente con Dios desde el punto de vista fundacional, comenzó con el Señor Jesucristo. Y esto es muy importante. Este origen de la iglesia se apoya sobre dos fundamentos que son muy claros. Ahí en Mateo 16, el versículo 18, está diciendo el Señor Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Está diciéndole a Pedro, que también es roca, pero es la declaración de Pedro. ¿Cuál es la declaración de Pedro? Aquí en el pasaje, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la declaración de Pedro y lo que el Señor Jesús dice sobre esta roca. Este es el primer fundamento. Entonces, la roca es Jesús mismo, es Dios hecho hombre. ¿Es esto algo maravilloso? El apóstol Pedro lo afirma en la primera carta de Pedro, capítulo 2, los versículos 6 al 8. Por lo cual también contiene la Escritura, y acá usa Pedro un pasaje de Isaías 28, 16. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el apóstol Pedro aquí usa otro pasaje del profeta Isaías en el capítulo 8, el versículo 14, piedra de tropiezo y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí es, vamos a decir, la pregunta que hacemos como un título. ¿Jesucristo la roca es precioso? ¿O Jesucristo la roca es piedra de tropiezo? Aquí en este pasaje encontramos lo que cada una de las personas pueden estar afirmando o rechazando esto o aceptando en sus vidas. Entonces encontramos algo maravilloso. El apóstol Pablo también lo afirma en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, los versículos 3 y 4. Y dice así: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, el primer fundamento que tenemos para decir que Jesús fundó la iglesia es que Él mismo es la roca. Saben que hay muchas otras interpretaciones de otros grupos religiosos en ese sentido, pero lo que la palabra acá está diciendo es bastante clara para nosotros. Entonces, esto tenemos que afirmar en este primer fundamento: Jesucristo es la roca. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos: ¿esa roca es precioso para ti? ¿Jesucristo es precioso para ti? ¿O Jesucristo es piedra de tropiezo? Tenemos que eso ver un poco en nuestras propias vidas. Y el segundo fundamento también tiene relación con Jesús. Es que el milagro de la existencia de la iglesia es que la iglesia fue comprada no con un dinero que corre por ahí, que está en circulación para comprar mercadería. No, la iglesia fue comprada con la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Y con la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesús, tenemos que decir que Cristo vive, que Cristo la roca está vivo, que Cristo está ahora mismo a la diestra del Padre, está intercediendo por tú y por mí, que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Saben qué? No es como alguien no hace mucho dijo lo siguiente: la cruz es el fracaso de Dios. Qué bárbaro es esta expresión, qué bárbaro. La cruz es el fracaso de Dios. ¿Cómo puede ser el fracaso de Dios? En Colosenses capítulo 2, los versículos 13 al 15 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esto ocurrió en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este es el beneficio que estamos teniendo nosotros. Pero ¿saben qué más logró Jesús en la cruz? ¿Cómo puede ser un fracaso? Es una victoria de Dios. Es una victoria del Señor Jesús. Dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces podemos decir de que agregó un poder a su muerte eficaz al resucitar de los muertos. Jesús no se quedó en la tumba. Ahí sí hubiera sido un fracaso. Pero Jesucristo está vivo. Jesucristo está
golpeando la puerta de aquellos hogares que están pasando necesidad. Jesucristo es aquel auxilio que necesitamos. Él quiere ser el Salvador, pero quiere ser el Señor de la vida de toda persona. Entonces Jesús fundó sobre su deidad. O sea, Dios hecho hombre, con su muerte, con su resurrección, la iglesia que había ya existido en la mente de Dios desde la eternidad. Entonces esto es algo maravilloso. La iglesia ya existió en el pensamiento de Dios y comenzó con Jesucristo, con su obra maravillosa de morir en la cruz, derramando su sangre preciosa para comprar con esa sangre nuestras vidas al creer nosotros en Cristo. Pero ahí Él no quedó en la tumba, Él resucitó. Él estuvo unos días más, le observaron y apareció entre sus discípulos varias veces y lo vieron ascender más de 500 personas. Él está ahora a la diestra de Dios. Qué maravilloso. Ese que es el fundador de la iglesia, y en otros pasajes vemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, veamos un punto más. Como cuerpo unido, ahí sí vamos a mencionar a partir de Pentecostés. La iglesia comenzó en Pentecostés. Entonces, con la venida del Espíritu Santo dice la palabra que fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Y saben qué ocurrió en esa ocasión? De que recibieron poder los discípulos del Señor, comenzaron a testificar del poder de Dios, del amor de Dios, que Dios quiere darnos una nueva vida. Y en Hechos 2, el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso ocurrió en Pentecostés. Eso sigue ocurriendo hoy, porque el Espíritu Santo de Dios sigue obrando en la vida de las personas, sigue obrando en mi vida, en la vida de cada creyente, para que podamos hablar. Probablemente no haya 3,000 personas, pero cuando hay una persona que se entrega a Cristo, dice la Biblia, hay fiesta en los cielos, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y cuánto gozo hay en la vida de esa persona, que Dios lo usa para ganar a otra, para que otra persona conozca a Jesucristo, y esa otra persona viene a los pies de Cristo. Hay un gozo grande que Dios produce en la vida del creyente. Entonces, la iglesia del primer siglo creció en una manera rápida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estuvo obrando. Y en el plan de Dios estaba en que el pueblo judío era el pueblo de Dios, y era el único en ese tiempo, hasta la venida del Señor Jesús, incluso hasta estas primeras predicaciones. Pero el plan de Dios incluía también a los no judíos, y esa es una bendición grande para nosotros. La mayoría de nosotros no hemos sido judíos, y si no hubiera sido así, en aquel entonces hubiéramos estado marginados del plan de Dios. Pero Dios no nos marginó. Dios pensó en nosotros, Dios pensó en ti, Dios pensó en mí, Dios pensó en cada uno de nosotros, para que también conozcamos el mensaje del amor de Dios y lo que ha hecho Jesucristo para con nosotros. Entonces, en Hechos 15, los versículos 7 al 9. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios
que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pedro es: ninguna diferencia hizo entre nosotros los judíos, dice Pedro, y los otros que no son judíos. O sea, no hay diferencia para nosotros. Esa es la bendición de Dios más grande que pueda haber. No hay diferencia. Dios no hace diferencia ni aún en este tiempo. Dios sigue amándonos. Entonces, la palabra para escoger en el Nuevo Testamento es eclesía, que quiere decir iglesia. Vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículos 37 al 39. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa? Para ellos en ese tiempo, para nosotros que estamos lejos, y para cuantos Dios llamare. Entonces, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú? Si acá la palabra de Dios nos habla en forma clara que la promesa es para nosotros, para nuestros hijos y para todos los que estén lejos. ¿Qué harás tú? Necesitas tomar una decisión personal. Y acá el apóstol Pedro nos dice: arrepentíos, arrepentíos. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer de que sí somos pecadores y decirle a Dios que estamos arrepentidos. Para hacer este primer llamado, nuestra hermana Abigail va a cantarnos un himno hermoso, un himno precioso: tal como soy de pecador. Y dice una parte: Cordero de Dios, heme aquí. Así dice el himno. ¿Qué tal si tú le expresas lo mismo? Expresas tu condición de pecador, reconociendo que lo eres, así como yo lo reconozco y como todos lo reconocemos, y le decimos: Cordero de Dios, Jesucristo, heme aquí. ¿Por qué no escuchamos esta alabanza a Dios? Tal como soy de pecador, sin más confianza
ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Qué linda canción, qué lindo himno, cómo expresa lo que Jesús quiere que nosotros seamos. No solamente aquel que reconoce sus pecados y lo recibe como su Salvador, sino Él quiere ser Señor de tu vida. Entonces, quiero hacerte la pregunta nuevamente que tenemos como título: ¿es Jesús precioso para ti? Si así lo deseas, ¿qué debes hacer? Debes creer en Él, creer en su obra completa, creer de que Jesucristo murió por ti en la cruz, que su sangre preciosa te limpió tu vida de pecado, creer que Él resucitó de los muertos, creer que Él ascendió al cielo y que está a la diestra del Padre. Debes creer en la obra completa de Jesús. Y quiero llevarte al otro punto. ¿O es Jesús piedra de tropiezo? Porque eres desobediente a su palabra, así decía el apóstol Pedro. ¿En qué situación te encuentras? Dios quiera que Jesús, la roca de la iglesia, sobre la cual se edificó la iglesia, sea precioso para ti, sea precioso para tu hogar, que Él pueda ser aquel Señor, aquel dueño de tu vida. En el último punto del mensaje, vamos a ver un poco qué es lo que el Señor quiere ya como iglesia, cada miembro de la iglesia que haga para Él, que esté en qué manera tiene que servirle. Y podemos decir en este cuarto punto que somos colaboradores de trabajo al servicio de Dios. Fíjense aquí en el mismo culto que estamos adorándole, cuántas personas desarrollando sus dones espirituales. Vamos a ver en 1 Corintios 3, los versículos 5 al 9, dice así: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, nuestro Dios está obrando en nosotros y obrará por medio nuestro, trabajando con otros para extender el reino, para extender su reino. Y el apóstol Pablo se regocijaba por el privilegio que le había tocado a él sembrar la semilla, sembrar la palabra de Dios, llevar la palabra a los corazones de los no judíos. Es como si fuera que hoy el apóstol Pablo viniera para nosotros, pero hoy nos está usando a nosotros, está usando a la iglesia del Señor. Y declara Pablo que Apolos había regado la semilla, pero que era Dios el que daba el crecimiento. O sea, hoy en día el que siembra y el que riega pueden ser de gran ayuda para hacer la obra del Señor. Puede ser que esté entre nosotros el que esté sembrando y está entre nosotros el que está regando, el que está animando, el que está permitiendo de que
ese hermano nuevo pueda conocer más de Dios, pueda conocer más la palabra de Dios, y el crecimiento de esa misma persona nueva y de la iglesia lo hace el mismo Dios. Entonces, siempre el crecimiento lo va a hacer el Señor, pero lo contrario también es verdad. Y siempre ocurrió y ocurrió en este tiempo, que por la infidelidad y el pecado de algunos podemos impedir que la obra de Dios pueda crecer. Pero nos dice la palabra de Dios, y esto nos tiene que animar a seguir haciendo la obra. No es fácil la obra de Dios, pero el Señor nos anima a hacerlo. En 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, en este momento quiero hacer un llamado para los creyentes. ¿Estás dispuesto, como Pablo, a sembrar la palabra? En cualquier lugar. No necesitas tener un púlpito, pero tienes muchas personas en tu entorno que necesitan que tú siembres la palabra en sus corazones. O un Apolos en regar, en hacer crecer, en ayudar a que pueda crecer esa persona. Podemos ser de bendición. Entonces, para finalizar, hago la pregunta otra vez: ¿es Jesús precioso para ti, mi querido hermano? Si has creído en Cristo, tienes que compartir eso, ese tesoro grande que tienes, que Jesús es precioso, que eres obediente a la palabra, o eres piedra de tropiezo dentro de la iglesia del Señor, porque eres desobediente, porque te estás dejando llevar por las tentaciones, porque caes en pecado, porque creas dificultades. Dios quiere convertirnos a todos los creyentes en personas de bendición unos para con otros, y la iglesia toda ser iglesia de bendición para la gente de afuera. Que Dios bendiga a su iglesia. Damos gracias a Dios por su iglesia bautista Jesucristo es el Señor. 54 años. Allá en los comienzos estaba un pastor de nombre Rogelio Duarte, comenzando la obra, llevando a los jóvenes por todo el barrio, aquí Herrera y barrios aledaños, sembrando la palabra. Hoy estamos otros pastores, hoy están otros hermanos, pero el crecimiento lo tiene que dar el Señor. Así que damos gracias a Dios por esta iglesia en este lugar. Queremos recordarle que usted puede volver a ver este mensaje y otros en la página de la Iglesia Bautista de Herrera en YouTube. Ahí puede usted entrar y encontrará los mensajes. Que Dios bendiga la iglesia. Felicidades, Iglesia Bautista de Herrera. Jesucristo es el Señor. El texto lema de este año de nuestra iglesia es el siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y repitan conmigo ahora, y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. Feliz aniversario, Iglesia Bautista